Muchas bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Te saluda tu hermano en Cristo, José Peña. Me da mucha, inmensa alegría poder estar aquí un día más contigo para poder compartir un poco de la palabra de Dios. Quisiera decirte, querido hermano, que Dios te ama profundamente. Dios te ama grandemente. Y te doy gracias a ti que me estás viendo en este momento por este clic que le has dado a este video, que no vas a perder tu tiempo, porque vamos a poder deleitar esta palabra que es bendita, esta palabra que es viva. Vamos a poder conocer un poco más de la vida de nuestro Señor Jesucristo, aprender más de lo que dice la palabra de Dios y llevarnos algo en nuestro corazón con este mensaje que Dios nos permite que podamos recibir en este día, ¿verdad? Claramente. Pues vamos a comenzar, y podemos comenzar únicamente dándole gracias al Señor con una oración y que nos permita poder escudriñar la Escritura con el Espíritu Santo morando en nosotros. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Creador del universo, bendito seas, Señor. Somos tus criaturas, pero gracias a tu santo bautismo que nos has regalado, hemos tenido la oportunidad de ser tus hijos. Gracias, Padre. Envía tu Espíritu Santo para que se destruya toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo. Llénanos plenamente de tu luz, de tu paz, de tu santa sabiduría. Que así sea. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sabiduría es lo que le pidió el rey Salomón, el hijo del rey David. ¿Qué es lo que quiere?, le dijo Dios a Salomón. Y Salomón le dijo, sabiduría. Y fue el rey más grande, que nunca ha existido otro rey como Salomón en la tierra, con tanta riqueza. Y Dios le dijo algo al rey David y a Salomón: uno de tus descendientes reinará en la casa de David, al cual es Jesús. Jesús vino a este mundo con una fuerza, con un amor, porque es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es todo para nosotros. Por eso es que estamos acá, por eso es que tenemos este estudio, por eso es que vamos luchando todos los días, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, pero estamos aquí firmes. Así que vamos a dar comienzo. El primer segmento de este capítulo se llama Parábola de los viñadores asesinos. Comienza así: Jesús entonces le dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después de unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que les correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apelaron y lo desecharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor, y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó un tercero, y a este lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dirigieron entre sí: este es el heredero, la viña será para él, matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió: ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor,
y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Qué parábola más profunda, ¿verdad, queridos hermanos? La parábola de los viñadores asesinos. Qué impactante historia, qué impactante parábola. Cómo el Señor Jesús brindaba estas pequeñas enseñanzas con tanta verdad. Porque para poder entenderlo y comprenderlo tendremos que irnos al Antiguo Testamento, desde el primer hombre que hizo una alianza con Dios, que fue Abraham, Isaac, Jacob, Ezequiel, David, Salomón, Josué, todos estos hombres, todas estas personas, todos los profetas, Samuel, el tiempo también de Sansón, cómo todos estos varones han llegado, queridos hermanos, con un propósito especial, ¿verdad? Es preparar el camino para que Jesús llegara. Todos estos hombres dieron la vida por el pueblo bendito al cual había recibido todas las alianzas, que es el pueblo de Israel. Podemos nosotros tomar un poco de información en otros sitios y conocer más de la vida de estos personajes que he mencionado, pero en la Biblia podemos conocer con exactitud la vida de cada uno de ellos. Son también, ¿verdad?, mártires, porque han sufrido por un pueblo, por el pueblo elegido por Dios, Padre omnipotente. Podemos ver, queridos hermanos, que la viña es el mundo, es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser parte de este mensaje que llega Jesús? Nosotros podemos tomar el lugar de los enviados de Dios. Nosotros podemos ser parte de este texto bíblico, como nosotros hemos sido los enviados de Dios a diferentes sitios, a diferentes lugares, como a veces vamos con la intención nosotros de evangelizar, o vamos con la intención de ayudar a un hermano que tiene un gran vicio, que tiene una gran dificultad, pero nos rechazan, a veces hasta nos insultan, a veces nos amenazan que nos van a hacer algo malo. Pero más no saben estas personas que están dando al rechazo, están negando la bendición, porque ellos no saben que Dios te ha enviado a ti a un sitio, a un lugar, a una familia, para que tú seas de bendición, y te tratan mal y te dicen cosas feas. ¿Qué puedo pensar yo? ¿Qué puedo decir yo más? El texto bíblico es claro, que todos estos hombres, todos estos antepasados, fueron llevando el mensaje de Dios poco a poco, en un proceso, para llegar hasta el Señor Jesucristo. Tuvieron que llegar 42 generaciones, hermanos, 42 generaciones, desde el inicio hasta el Señor Jesús. Una cadena familiar de 42 generaciones. Algo impresionante, algo grande. Todo este camino, toda esta gente sufrió. Toda esta gente, diciendo la verdad, sufrió. Fueron perseguidos, persecuciones, matanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo impresionante. Pero ya cuando ven que el hijo, el dueño de todo, dicen los que no estaban de acuerdo con el mensaje, a este hay que matarlo, hay que despreciarlo, hay que humillarlo. Pero más no sabían que Jesús viene a dejarnos la verdad, viene a dejarnos el amor, viene a dejarnos la salvación.
porque eso era lo que todo el mundo estaba esperando en el pueblo judío, y no solo el pueblo judío, los pueblos que no estaban, que no eran judíos. Habían pueblos a los que se les llama pueblos paganos. Estas personas no creían en Dios, no creían en Jesús, no creían en el Mesías, creían en ídolos, en dioses falsos. Entonces Jesús vino hasta por esas personas que estamos incluidos nosotros. Nosotros somos paganos, pero gracias a su muerte y su resurrección, a su ministerio, a su iglesia, Jesús nos ha dado la oportunidad que seamos parte de esa iglesia que es la iglesia verdadera, la iglesia católica, la iglesia que Él fundó en el año 33 en Jerusalén. Entonces, muchos lo rechazaron, muchos se alejaron de Jesús, lo calumniaron, y aún así Él viene con el perdón. Pero Él siempre tenía la misión, Jesús siempre tenía ese amor hacia su pueblo, y Él sabía que iba a suceder todas estas atrocidades, iban a suceder todas estas malas expresiones, porque Él es Dios, Él conoce todo, Él conoce nuestro pensamiento. Pero no te rindas cuando seas criticado, cuando seas despreciado, cuando te maltraten. Sé fuerte, sé valiente, que todo va a ser para la gloria de Dios, y tendrás tu recompensa en determinado momento de tu vida. Continuamos, hermanos, con el impuesto para el César. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios de Herodes, y dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y le dijo: ¿por qué me ponen trampas? Tráigame una moneda que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es la cara y lo que está escrito? Ellos le respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendido. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué más claro como el agua se puede entender este segmento número 2. Lo interesante de este segmento es que llegan los partidarios de Herodes, llegan también los fariseos. Los enviados de Herodes es el rey Herodes, el que tenía el control en el pueblo judío, y los fariseos son las personas que llevaban la ley de Dios aparentemente en ese tiempo, ¿verdad? El pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Pero ellos se sentían tan apropiados, tan dueños de la ley de Dios, tan dueños de todo de lo que había pasado el pueblo de Israel, pero todavía no reconocían a Dios que había bajado del cielo, y Jesús es Dios verdadero. Jesús es nuestro maestro, y Jesús, con su enseñanza y con su ministerio, impactaba tanto a los corazones de todos estos hombres, que cuando Él decía cada palabra, eran palabras de vida eterna, y les dice: deme una moneda, y le entregan un denario. La moneda en ese tiempo eran los denarios, los talentos, así se llamaban las monedas. Entonces ven la cara del César. Los impuestos son pagados al César. Sí, tienen que ser pagados al César. ¿De quién es la cara en esta moneda? ¿De quién es este dinero? El dinero es del mundo.
Las posesiones son del mundo, se quedan en el mundo, pero las cosas de Dios son para Dios. Las cosas espirituales no son del mundo, ni las cosas del mundo son para lo divino. Entonces Jesús le dice a estos fariseos, a estos enviados por Herodes: no se equivoquen, no se equivoquen, no combinen las cosas divinas con las cosas mundanas. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que más puede llenar tu vida de felicidad? ¿Qué es lo que más gustas tú en la vida? Y el Señor es claro y le dice: entonces Jesús les dijo: devuelvan a César las cosas del César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Devolvamos a Dios lo que Él nos ha dado. ¿Cómo nosotros podemos pagarle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Verdad que no podemos hacerlo? No podemos pagarle a Dios igual, corresponderle a Dios así como Él nos corresponde a nosotros sin merecerlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tan siquiera poder comenzar a darle eso a Dios? Ya amar a nuestros enemigos, darle paso a la obediencia, tener más control de nuestra vida, dejar de estar diciendo tantas mentiras, tantos enojos, tantas iras, tanta avaricia, tanta lujuria. ¿Por qué no nos ponemos la mano en el corazón y nos hacemos un examen de conciencia? ¿Qué estoy haciendo mal que no le agrada a Dios? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi Señor a que se sienta más feliz? Y Jesús dice y habla que Él es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo, Jesús es nuestro hermano, nuestro Padre. Él nos quiere, Él nos ama. Él está ahí pendiente de todas las cosas que nosotros hacemos, hasta de lo más pequeñito. Él está ahí pendiente. Nosotros estamos pendientes por Jesús. ¿Qué estamos haciendo en cada día para poder ir haciendo grande esa cuentita en el cielo? Esas obras, ese amor, todas estas cosas que estamos haciendo para el Señor. Y pueden decirme a mí: hermano, pero es que yo no sé ahorita hacer nada en la iglesia porque está la pandemia, las personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia ahí están y solamente ellos pueden servir, uno no puede servir, uno no puede entrar. Hermano, Dios te ha dado a ti un talento y un don. Tú eres original, tú eres único. Tienes tu familia, puedes empezar a servir en tu primer ministerio, que es tu hogar. Dar tu gozo, tu felicidad, que se vea en ti, que Jesús vive en ti. No necesariamente es servir en la iglesia, tienes que servir en tu casa. Tienes que estar bien con tus hermanos, con tus hermanas, en tu casa. No necesariamente en la iglesia. Tienes que estar activo en algo porque Dios te ha dado algo muy especial a ti, especialmente a ti. ¿Lo estás utilizando? ¿Para qué lo estás utilizando? Dios te va a brindar algo muy grande, te va a multiplicar si das uso a ese don que Él te ha dado, para darle a Dios lo que es de Dios. Y continuamos. Resucitan los muertos. Este es el segmento 3. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos. Y por eso le preguntaron: maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que de su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto.
Pues bien, habían 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, murió también sin dejar herederos. Y así el tercero, y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será la esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados, a lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán los hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. ¿Resucitan los muertos? Este es el número 3 segmento. Queridos hermanos, si unas personas están conectándose en este momento, bienvenidos. Suscríbanse al canal, déjenme un like para poder darle like a esta transmisión, ¿verdad? Muy importante. Pues estamos hablando del segmento número 3 del capítulo de San Marcos, capítulo 12. Habla que habían unas personas que son los saduceos. Estos hombres, estas personas, no tenían la creencia en Dios, no creían en la resurrección de los muertos. El mensaje que estaba dando el Señor Jesús es que Él es la vida. Y el que coma de su carne y beba de su sangre tendrá vida y vida eterna. Jesús es la vida. No hay muerte en Jesús. En Jesús solamente hay vida. Vida y en abundancia. En Jesús hay vida. Entonces estos hombres vienen y cuestionan a Jesús. Lo cuestionan y Jesús estos hombres le dan un ejemplo. Hay una mujer y hay 7 hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hermanos. Dice, la mujer, su primer esposo muere, debe casarse el segundo, el hermano del difunto, y casarse con la mujer. Y este mismo proceso, muere el que le sigue, el hermano que le sigue, y se casa con la mujer, y no tienen hijos, y no hay descendencia. Pero los 7 continúan con este proceso, que al final la mujer muere. Entonces se hacen la pregunta a los saduceos: ¿de quién será la esposa en el momento de la resurrección? Si hay alguna resurrección. Entonces Jesús les dice: ustedes están equivocados, a lo mejor no entienden las Escrituras. Pues es que nadie va a entender, nadie va a comprender la Escritura si no tiene fe. Porque la palabra de Dios no viene con la razón, hay que darle paso a la fe. Y Jesús les recalca a estos saduceos que podemos nosotros estar en el lugar de los saduceos y cuestionarnos: ¿será que habrá resurrección? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Eso es que no vamos a comprender el mensaje de Dios nosotros si no tenemos fe. Es un punto muy importante, muy claro, muy bueno. Entonces le dice Jesús a estos saduceos: serán en el cielo como los ángeles. Serán en el cielo como los ángeles. Ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Dice también: y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como dijo, Dios le dijo: yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob? Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Qué quiero decir con esto?
El Señor habla y dice que la plenitud en la resurrección, claramente sí vamos a estar, sí nos vamos a conocer. Esto es por fe que lo estoy diciendo. Sí vamos a poder reconocernos, pero no van a ser esos mismos lazos de esos lazos que tenemos aquí en la tierra, porque en el cielo, en lo divino, en el paraíso, como tú te imagines en ese momento, después de la muerte, cuando venga la resurrección, la plenitud es Dios. Dios es el núcleo de todo. Los ángeles alaban a Dios, los ángeles están a rodillas de Dios, los ángeles están glorificando, alabando al Señor. Así vamos a ser nosotros como ángeles. Vamos a glorificar la gloria, la plenitud, la máxima autoridad estará enfrente de nosotros. Nosotros tendremos ese gozo en nuestro corazón, que no tendremos ya esos lazos. El único lazo será en Dios, completamente. Es algo que es por fe que tenemos que creerlo, darle paso a la fe. La fe es lo más importante y lo más valioso que nosotros tenemos. Continuamos, el mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón y con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Pues puedo también decirles, hermanos, como dice el texto bíblico, que siempre los fariseos, todas estas personas que eran autoridad en el pueblo judío hace 2000 años, tenían muchas preguntas hacia el Señor Jesucristo, y sabemos que los 10 mandamientos que deja Moisés, que Dios por su puño y letra le da a Moisés, todo eso cambia cuando Jesucristo viene, porque Jesús viene a transformar, a mejorar toda la ley en su nueva alianza, en su nuevo pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dice: ¿cuál es el mandamiento más importante? Pues les daré un mandamiento muy importante y un segundo en el cual se va a resumir toda la ley de Dios. El primero: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu inteligencia. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significan estas palabras? Que el Señor nos viene a decir: despréndanse de ese egoísmo, de esa soberbia, de esa prepotencia, porque si quieren cumplir los 10 mandamientos, tienen que resumir, tienen que hacer algo tan bonito, pero tan difícil. Despréndanse de esos odios y amen al que está a la par,
a pesar de sus defectos, a pesar de que te haya insultado, a pesar de que te haya dicho lo que sea. Ámalo como tú te amas. Y que la plenitud está en Dios y que todo lo del mundo siempre será segundo, porque Dios siempre tiene que ser el camino y tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Dios tiene que ser el número uno, dijo el gringo, el number one. Tiene que ser el número uno en nuestra vida, en todo lo que hagamos, en los proyectos, en todas las cosas que hagamos. Pensemos, Dios, dame la sabiduría para llevar a cabo este proyecto. ¿Qué piensas tú? ¿Qué quieres que yo haga? Primero te pongo las cosas a ti, ya después hago lo demás yo. Pero darle esa prioridad a Dios sobre todo, absolutamente todo, queridos hermanos. Continuamos. ¿De quién es hijo el Cristo? Así es el segmento número 4. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? ¿Por qué el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que pongan a tus enemigos debajo de tus pies? Si David mismo lo llamó Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se aparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Todavía Jesús no les revelaba a estos fariseos, a estos maestros de la ley, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, porque todavía estos hombres no estaban preparados para recibir semejante noticia, que un hombre humilde, un hombre que llegó con vestiduras humildes, que nació en un pesebre, que Él predicaba el amor, predicó y reprendía a los que estaban mal, que hacían injusticias con el pobre. Jesús vino a darnos a conocer qué es lo más importante. Y bien está escrito que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Dios le dijo a David: uno de tus descendientes un día se sentará en tu trono. Porque Jesús es descendiente de David. Estábamos hablando que existieron 42 generaciones desde Abraham, desde Isaac, de Jacob, de los padres de la fe, hasta el Señor Jesucristo. Y dentro de ellos está David, está Salomón, está el hijo de Salomón. Entonces, José, María, 42 generaciones a las cuales llegó Jesucristo. Y Jesús viene con autoridad a gobernar para siempre, no hasta un tiempo. Jesús gobierna para siempre y gobernará por los siglos de los siglos. Continuamos. La ofrenda de la viuda. De este último segmento, queridos hermanos, es un rico y una ancianita pobre. El rico habla a nuestro Señor Jesús que Él estaba enfrente de las alcancías del templo, del tesoro del templo, viendo todas las limosnas que daban las personas. Pasa un rico y da mucho, pero da lo que le sobra. En cambio, esta mujer dio lo único que tenía para comer. Y Jesús le dice a sus discípulos: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba,
mientras ella ha dado desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. Esta viuda pobre nos enseña que la humildad, que dar con el corazón a las personas que están con necesidad, no lo que nos sobre, sino que con amor, algo significativo. Como un ejemplo, está una persona en la calle, en la acera, en la banqueta, como tú le llames, en el lugar donde estés viendo este video, y está pidiendo $1, está pidiendo un lempira, está pidiendo una cantidad mínima. Tú se la puedes dar, pero eso tú sabes que eso no le va a ayudar ni para comprar un plato de comida para sostenerse en ese día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar significativamente, como por decir, yo sé que lo que está pidiendo es algo que va a poder lograr de las personas, pero nosotros tenemos la oportunidad de dar más. ¿Cómo así? Darle más para que pueda comprar no solo un plato de comida, si pueda sostenerse al menos un día entero en su alimentación, con amor, con cariño, para que Jesús diga: ese hombre que se quedó sin su almuerzo por dárselo a alguien más, ha dado más que las personas que dan ese $1 únicamente. El Señor Jesús ve los corazones, ve nuestra sinceridad y ve también nuestra hipocresía. Por eso la palabra de Dios es para que nos iluminemos y rectifiquemos nuestra vida. Rectifiquemos nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros hábitos, y podamos crecer en el amor de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, oh Señor, del Rey del Universo. Gracias por esta hermosa enseñanza, por este capítulo 12 que hemos brindado, Señor. Danos tu bendición, Padre, para este día, que las pruebas que vengan con tu ayuda las superaremos. Gracias infinitamente por todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No olvides, querido hermano, que próximamente tendremos el capítulo número 13 de este estudio bíblico. Corre la voz. Te invito a que compartas el mensaje. Si te gustó, déjame un like, un me gusta. Suscríbete, corre la voz. Y nos vemos en el siguiente capítulo de este estudio bíblico. Bendiciones, un abrazo virtual, que esté bien, bendiciones, hasta pronto.